Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Mentasti, esto es Religiosamente Incorrectos y en el capítulo de hoy vamos a seguir viendo por qué Dios es libertario, vamos a seguir conociendo qué principios del liberalismo están presentes en las escrituras y hoy puntualmente vamos a ver la historia de José. José fue el primer ministro y primer economista de Egipto y era judío, era del pueblo elegido. Les voy a contar también, bueno, vamos a recorrer un poco su vida y vamos a ver cuáles son esos principios libertarios que están presentes en la historia, ¿sí? Esto te recuerdo, no pretende hacer doctrina, no pretende elaborar nuevas doctrinas cristianas, sino simplemente es una interpretación de las escrituras con el lente puesto en los principios y valores del liberalismo, ¿sí? Como con un filtro, como en una cámara de fotos. Bueno, vamos a repasar un poquito este tema. José era el 11º hijo de Jacob. Jacob, patriarca de Israel. Y su historia ocupa los capítulos 37 y 39 al 50. ¿Sí? En el capítulo 38 hay una historia aparte del libro del Génesis. Bueno, resulta que José era un hijo favorito de Jacob y este favoritismo causó la envidia de los hermanos quienes planearon asesinarlo, pero al final lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Su destino fue Egipto, en donde fue comprado por el capitán de la guardia de Faraón, eh, y muchos autores sitúan la vida de José durante la dinastía de los Ixos. Esto fue hacia el año 1871 a.C. Sin embargo, este punto de vista tiene algunas dificultades frente a la cronología tradicional egipcia, que a su vez también posee bastantes contradicciones, ¿no? No soy un egiptólogo experto, mi campo es la teología, pero entre quienes entienden de estas líneas históricas dicen que hay algunas contradicciones. Sin embargo, hubo dos profesores que se llamaron Velikovsky y Kurbel, que basados en inscripciones que hay en monumentos egipcios, en los que se menciona a un tal Mentuhotep, cuya coincidencia con la historia y las circunstancias personales de José permiten ubicarlo en la época del faraón Sheperkara Senusert I, o también conocido como Sesostris I, quien fuera uno de los reyes más poderosos de la 12ª dinastía en el Imperio Medio de Egipto hacia el 1970 a.C. Todo esta introducción, si querés, histórica, con detalles precisos, te la hago para que te puedas dar cuenta de que estamos hablando de una historia real, ¿sí? No es un mito como pretenden decir algunos filósofos o incluso teólogos bulmanianos, ¿sí? Que quieren despojar la Biblia de todo mito. No, nosotros consideramos que las historias presentes en las escrituras son reales, son históricamente válidas, aunque tal vez no con los criterios historiográficos modernos, pero sí aquel que escribió las escrituras inspirado por Dios, su propósito o parte de su propósito también era registrar la historia de lo que había pasado, con un propósito teológico, pero registrar la historia. Bueno, ¿qué es lo que hace a José tan especial? Bueno, en primer lugar, la conducta de excelencia que tuvo. Sí, durante su estancia en la casa del capitán de la guardia, que se llamaba Potifar, llegó a ser elevado de categoría y puesto al mando del resto de los esclavos. O sea, era un esclavo de confianza, no era un pichi. ¿Sí? No era un esclavo maltratado, sino que era un esclavo que tenía a cargo toda la casa del capitán de la guardia. Y, por ende, el resto de los esclavos estaban a sus órdenes. Esta posición despertó la atención de la esposa de Potifar. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles de esta historia, pero bueno, la cuestión es que la esposa de Potifar lo quiso avanzar al esclavo, lo quiso tener como amante, y sin embargo José, por su amor a Dios y su respeto a Dios, decidió correrse, escaparse de esas propuestas de seducción, y esta mujer despechada finalmente lo acusa falsamente de un intento de violación y por lo tanto José, que estaba destinado a que digamos, a la pena de muerte,
por el afecto y la confianza que le tenía a Potifar, decidieron solamente encarcelarlo. Ahora bien, em, adelante en el relato, sí, vemos también que durante su estancia en prisión llegó a ser la mano derecha del carcelero José, ¿no? O sea, aún en esta desfavorable circunstancia, él prosperaba en lo limitado de su situación, con lo cual volvemos a ver que no está mal prosperar. Es falsa esa culpa de que prosperar y de que te vaya bien es poco espiritual. Vamos a seguir. O sea, Dios inspiró a José, pues, estando en la cárcel, con la interpretación de dos sueños que marcaban los destinos de sus compañeros de celda, ¿sí? Quienes habían tenido responsabilidades como copero y como panadero del rey. Este don le permitió 2 años más tarde interpretar otros dos sueños perturbadores que tuvo Faraón, que ninguno de sus magos, adivinos y falsos profetas le habían podido explicar, y sin embargo José se lo pudo interpretar y fue restaurado, y no solo restaurado, sino que, bueno, te estoy dando un spoiler, fue nombrado primer ministro y primer economista de Egipto. Ahora, bueno, los sueños consistían, seguramente esto lo escuchaste alguna vez, en vacas flacas que se comían a las vacas gordas, y también hay un segundo sueño en el cual espigas marchitas se devoraban a otras espigas hermosas. La respuesta que José le dio a Faraón descubrió un ciclo futuro de depresión económica y hambrunas que iban a azotar a Egipto y al resto de Medio Oriente por causa de factores climáticos. Recordemos que en aquella época la economía era fuertemente agraria y ganadera, agrícola ganadera, digamos, ¿no? O sea, la revolución industrial recién fue en el siglo XVII, ¿sí? Bueno, entonces, este ciclo de depresión lo que hizo fue que José fuera puesto en una posición en la cual su responsabilidad era gerenciar como ministro de Economía los años de abundancia para preparar a Egipto para ese tiempo terrible que se avecinaba. ¿Sí? Con lo cual vemos que acá hizo lo contrario al populismo. El populismo cuando tiene plata la revienta, la regala. Sin embargo, acá José lo que hizo fue gerenciar, ahorrar para los años malos que estaban por venir. ¿Sí? Eh, Esto fue una circunstancia extraordinaria, dado que la forma de gobierno en Egipto consistía en una monarquía, pero de tipo teocracia autocrática, es decir, el faraón era considerado un dios y además la palabra de él era la palabra, la última palabra en Egipto. Lo que Faraón decía, se hacía, ¿sí? Porque era considerado un hijo de los dioses y así tenía que ser. Sin embargo, al nombramiento de José se dieron instrucciones para que lo obedezcan en todo. Solamente Faraón iba a estar encima de él. Sí, o sea, de esta forma José quedó a cargo de la totalidad del poder político y de la gestión de la economía, ¿sí? Lo equivalente a un primer ministro. Sin dudas, una apuesta muy fuerte. ¿Por qué? Porque un líder natural como Faraón reconoció el liderazgo de origen espiritual que había en José y puso su confianza en él. Fue así como generó reservas de granos y no solamente pudo alimentar al país durante la depresión que se produjo por esta crisis climática, sino que además se produjeron excedentes que se vendían al extranjero enriqueciendo así a Faraón y su nación. ¿Sí? Mirá qué importante esto. Los políticos de nuestras naciones hispanoamericanas, lamentablemente, y algunas europeas socialdemócratas, creo que deberían aprender los principios que enseñan estas historias. ¿Por qué? Porque es necesario cuando se gestiona a nivel político y también en un nivel, cuando vos tenés un cargo de responsabilidad, tenés que priorizar las visiones de largo plazo, guardando y cuidando administraciones eficientes y transparentes, porque eso es lo que te garantiza el éxito en ese largo plazo. Obviamente nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias y por eso Latinoamérica cada vez es más pobre por la corrupción y la falta de visión que tienen esta gente. Y lamentablemente la gente lo sigue votando, valga la redundancia. Bueno, como corolario de la historia, para ir terminando,
Entre los extranjeros que llegaban a Egipto a comprar grano para alimentarse, se encontraron los hermanos de José. Sí, los mismos que lo habían vendido como esclavo. Luego de una historia de intrigas, ¿sí? Y varias idas y venidas, se produce esa reconciliación familiar y los hermanos, con sus familias y su padre Jacob, se instalaron en las márgenes orientales del delta del Nilo, conocidas como las llanuras de Josén o Gosén, siendo estas tierras sumamente fértiles y una parte fundamental en la ruta del comercio, ¿sí? Por ende, generadoras de bienestar y riqueza para quienes las habitaron, en este caso, el pueblo judío. O sea, fíjense, una persona como José, junto con su fe en Dios y una sabiduría adecuada para el cargo, llegó a los niveles más altos del poder y logró marcar una diferencia, ¿sí? No hay que desconocer igualmente que antes de que eso pase, pasó del confort de su casa a un pozo, del pozo a ser esclavo en la casa de Potifar, de lograr una posición privilegiada como esclavo a sufrir una acusación injusta y de vivir una crisis, fue llevado al palacio de Faraón, desde donde gerenció como número 2 de la nación más poderosa de aquellos tiempos. O sea, esto nos deja la enseñanza de que el éxito no es pecado, no es malo, aunque puede ser un camino accidentado, ¿sí? Bueno, la religión tóxica, y ya con esto termino, te enseña a rechazar los desafíos bajo la justificación de que no, si uno quiere ser espiritual tiene que mantener un bajo perfil, tiene que ser humilde, piadoso, ¿sí? Y de esta manera se termina dañando seriamente la autoestima del creyente, que tiene un montón de potencial y puede destacarse en la sociedad y puede generar cambios muy positivos. Pero bueno, esta historia nos indica que los hombres de fe también pueden ser extraordinarios líderes para hacer prosperar todo lo que se encuentre bajo su responsabilidad. Así que con esto ya te dejo por hoy. Te invito a que te suscribas, a que me des like, a que hagas algún comentario. La verdad que si haces eso me ayudas a tener mayor visibilidad. No hace falta que te lo explique. Casi todos sabemos cómo funciona YouTube, así que agradezco tu colaboración. Y si aún así querés ir por más y querés ayudarme más todavía, podés buscarme mi nombre en amazon.com, Hernán Mentasti, y ahí vas a encontrar varias de mis publicaciones, que ya sea comprando libro digital o libro en formato físico, también estás colaborando a que yo continúe desarrollando estos materiales. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta pronto. Nos vemos.